Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 30 de julio de 2017. Seguimos con el Salmo 106, es la cuarta parte. La historia del poder restaurador es el nombre de todos los devocionales de este Salmo. En la primera parte de este Salmo nos encontramos una hermosa introducción a la alabanza, pero también una introducción de alabanza, pero también una definición de la restauración. Después hicimos un recorrido por la fidelidad de Dios para su pueblo a pesar de la insensatez y la constante rebeldía. Después, o sea, el día de ayer, estudiamos la historia de la intercesión con el tremendo ejemplo de Moisés. Ahora, los siguientes versículos nos presentan la siguiente enseñanza, la historia de la oportunidad. Y voy a decirle gloriosa, la oportunidad gloriosa. Una vez más el pasaje nos recuerda que la necedad y el pecado del ser humano tienen una larga historia. Aquí se nos narra la rebeldía y la terquedad de los israelitas durante el peregrinaje del Éxodo. En diferentes momentos y lugares repitieron sus reclamos llenos de amargura. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Leamos el pasaje verso a verso y permítanme comentarlo para que encontremos la enseñanza. Voy a comentar cada versículo y luego iremos a una enseñanza de todo el pasaje. 24, versículo 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Despreciaron o desvaloraron la visión de la tierra prometida. Les tomaron en poco que iban hacia la tierra prometida. Versículo 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Muchos ni siquiera fueron sinceros para buscar respuesta de parte de Moisés. No fueron a confrontar a Moisés, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, chismearon, por así decirlo. Se atrevieron a chismear a nivel de calle, a nivel de lavadero, a nivel de ahí en el patio de su casa con sus vecinos. 26. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Dios, conforme a su pacto, los abandonó, es decir, les permitió experimentar las consecuencias de sus pecados. 27. Y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. El pueblo sin Dios sería derrotado y esparcido por otros pueblos. Pero recuerden, no sucedió porque Moisés intercedió. Versículo 28. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Aquí nos habla de un tiempo en el que fueron influenciados por los moabitas y cometieron el pecado de adorar dioses falsos y realizaron rituales inmorales. Practicaron la fornicación, dice el pasaje de Números en donde se narra esta historia. Versículo 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Fue un desafío a Dios, una traición que les trajo graves consecuencias, porque muchos de ellos murieron. Miles. Versículo 30. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Aquí se amplía el incidente de Baal Peor que se mencionó antes, pero se añade la participación de un joven levita y conviene que lo recordemos con precisión. Por eso quiero que leamos el pasaje de Números 25, 6 al 8, aunque usted en casa puede leerlo desde el versículo 1. Dice así a partir del versículo 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Número 25, 6 al 8. En aquel tiempo de formación como pueblo, cuando se establecen las leyes y se da la unidad como nación, era de vital importancia mantener la pureza de la fe, y dadas las circunstancias de entonces también era importante la pureza racial, de la cual también dependía la pureza de la fe. Tener en poco las órdenes de Moisés, dadas por Dios, era un acto de rebeldía contra Dios mismo. Por eso es que la acción de Fines, aunque a nosotros nos parece terrible, cruenta, por nuestro contexto, increíble tal vez nos resulta, debemos saber que se trató de juicio divino, juicio de Dios sobre el pecado. Y el pasaje termina diciendo, y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. Me parece que nos habla de un asunto muy, pero muy importante. Permítame decirlo así. No está tan breve, pero permítame decirlo así.
En medio de la pecaminosidad humana, en medio de la necedad colectiva de la que somos participantes como humanidad o sociedad, siempre hay una oportunidad para declararnos seguidores del Señor y vivir a contracorriente y mejorar las cosas. Aquí vemos a un joven, Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, que toma una lanza y está harto de lo que está pasando. En el pueblo hay mortandad, hay gente enferma, hay discusiones, hay tristeza, hay amargura, hay sanción de parte de Dios por medio de Moisés. Y él sabe qué es lo que está pasando. Hay gente que está mezclándose con los moabitas, está casando con las mujeres de los moabitas. Y algunos de ellos ni siquiera se casaban, solamente practicaban pues la inmoralidad. Y este joven está harto de eso y quiere pues, dar un escarmiento, y parece que es inspirado por Dios, motivado por Dios para que lo haga. Y hace justicia y asesina a un hombre que no solamente tomó una mujer moabita, sino que la lució y como un reto a Moisés. Ahora, recuerden, no es que Dios discriminara a los moabitas. Sabemos de Ruth, la moabita, que se convierte y es parte del pueblo. Pero practicaban rituales paganos, rituales espantosos. Y el problema es que los judíos habían comenzado a practicar esos rituales también por este nexo, por esta relación que estaban teniendo. Por eso, insisto, en medio de la pecaminosidad humana, en medio de la necedad colectiva de la que somos partícipes como humanidad o sociedad, siempre hay una oportunidad para declararnos seguidores del Señor y vivir a contracorriente y mejorar las cosas. He aquí 4 enseñanzas y desafíos que nos presenta este pasaje. Número 1, atrevámonos a obedecer a Dios sin discusiones. Si Él dijo así en su palabra, creámosle y hagamos su voluntad. En el ambiente militar se dice que las órdenes no se discuten, se ejecutan. Si es así entre humanos, que somos imperfectos, ¿cuánto más debe ser así cuando hablamos de la voluntad de Dios? 2. Atrevámonos a rechazar radicalmente la maldad y todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios. Como hizo Fines, la verdad es que fue un héroe. Hacer concesiones con el mundo es perder la batalla. 3. Practiquemos la cero tolerancia al pecado de nuestra vida. Ya sabemos que somos imperfectos y pecadores y que lo seremos mientras estemos en la tierra. Pero es importante que seamos inconformes con esa realidad. Llegar a aceptarla es lo mismo que ser derrotados por ella. Cuando alguien, qué cómodo estoy aquí en el mundo, ya, como dicen en mi rancho, ya la torció. Por lo menos deberemos estar incómodos con esa realidad. 4. Aceptemos la voluntad de Dios, hagamos lo que nos toca hacer y esperemos pacientes su intervención. Renegar de lo que pasa en la vida es una falta de respeto a Dios. Es una terrible falta de la memoria respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Dios no se merece hijos quejumbrosos. Dios es el Dios de las oportunidades. Termino diciendo esto. Dios es el Dios de las oportunidades. Aprovechemos la propia para honrarlo y vivir a plenitud. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.